Un lunes más, Sin Límites por Canal B. Y sin límites porque hay muchas cosas de las cuales conversar. Hoy voy al grano de frente. Bueno, primero denle like a este programa si les gusta, que espero que les guste, y aprovechen toda la información que les podemos brindar con los invitados que tenemos. Ya la tuve antes y ahora vuelvo a contar con ella. Juliana Caxia está con nosotros. Juliana, bienvenida a Sin Límites. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ti, Luis, por la invitación. Hay tanto de qué conversar, como decía, y me gustaría hablar de la familia. Yo siempre he hablado de la familia como, bueno, que todos lo sabemos, es una cuestión valorativa como la célula básica de la sociedad, el núcleo, y en el término de discapacidad he dicho que sin la familia no hay inclusión. Si la inclusión no empieza en la familia, no empieza. Pero hoy quiero hablar más a fondo. Juliana, ¿cómo nos podemos introducir en general, en abstracto, al tema de la familia en el Perú? ¿Cómo ves a la familia actualmente en el Perú, tú que estudias el tema también? Bueno, la familia, cuando decimos que la familia es el núcleo de la sociedad, no es un cliché. Porque si no, la gente repite, la familia es el núcleo de la sociedad. Ya, pero ¿qué significa que la familia sea el núcleo de la sociedad? A eso voy. Es el núcleo de la sociedad porque la familia es el primer lugar de relacionamiento hablando en términos más políticos y sociológicos, es el primer lugar donde llega el ser humano, el futuro ciudadano o el ciudadano, ¿no? Claro. Y dependiendo de cómo es acogido y educado en la familia, tendrá gran parte, es eso que ver con cómo se va a desenvolver luego en la vida social. En sus primeros años será en la escuela, ¿no? Luego será en la universidad y luego será en el trabajo y luego en la empresa o en los espacios de servicio público si es que decide serlo. En el Perú, la familia sigue siendo el lugar más importante o el valor más importante para los peruanos. Y eso sale en distintas encuestas. Nosotros, en Origen, la asociación que dirijo, hicimos una encuesta en el 2022 junto con Escucha el Perú y el Instituto de Matrimonio y Familia de la Universidad Católica San Pablo, en donde salía que el 90% o más de los peruanos decían que la familia era el espacio más importante y donde encontraban mayor apoyo. Además, en el Perú tenemos, al ser un país, le dicen en vías de ser, ya no dicen tercermundista, ¿no? Le dicen país en vías de desarrollo. Sin familia no la hacemos porque el Estado, desde mi punto de vista, gracias a Dios, que no es así, pero en países como los nórdicos, donde existe lo que se llama el estado de bienestar, es distinto. En el Perú el Estado no llega ni siquiera a cubrir lo básico que debería cubrir como ente subsidiario del ciudadano, ¿no? De los espacios sociales. Entonces la familia, y con esto termino, es básica para cubrir cientos de roles que en otros países cubre el Estado, desde el cuidado, como tú dices, del discapacitado, del anciano, del enfermo, entre otros. Podría decirse entonces, vamos a elaborar una hipótesis, ensayo, podría decirse que la familia incluso cumple a marcha forzada y tal vez lo que no debería ser, pero cumple una especie de rol supletorio del Estado. ¿Es un estadito y sociedad chiquita al mismo tiempo? Es que no lo plantearía así, porque la familia nunca va a poder ser suplantada por el Estado, ni debería serlo. No me refiero a eso, sino que al revés, al no haber Estado, la familia hace de estadito. Te repito que es el rol, al decir que la familia es el núcleo de la sociedad, es porque nunca el Estado, o sea, ni siquiera es estadito, sino que es el rol de la familia. No, y el Estado nunca debería meterse, por ejemplo, en el ámbito privado. Y eso es algo interesante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, desde la ONU y desde los organismos internacionales, la Agenda 2030, están impulsando lo que se llama el Sistema Universal de Cuidado. En el Perú, el Sistema Nacional de Cuidado, que lo que sería un sistema nacional, lo universal, es que el Estado, o en el caso del Sistema Universal, un organismo internacional como la ONU, pueda decidir cómo es que se vive internamente de una familia para poder regular, entre comillas, lo que ellos llaman el cuidado, que no es más que las relaciones
entre padres e hijos, entre esposos, ¿no? Entre las personas que integran este núcleo familiar. Eso es inadmisible. O sea, el Estado no tiene Pero por qué van meterse. detrás de eso. No, obviamente. Pero tú lees la Agenda 2030 y ahora el borrador del Pacto para el Futuro, que se va a refrendar este fin de mes, en la Cumbre para el Futuro, que se está organizando en Nueva York, en la ONU, y quieren impulsar un sistema universal de cuidado, dándole el poder a órganos estatales o supraestatales de lo que sucede dentro de núcleos privados e íntimos como es una familia, desde cómo tú, si tú lavas platos, si tu esposo lava platos, lava ropa, o sea, a ese nivel, ¿no? Entonces eso de todas maneras es inadmisible. No, y en el no. Perú hay un proyecto de ley que siempre está o sea, proyectos de ley que todo el tiempo están ¿cómo se llama? Reviviendo, ¿no? O refrescándose para impulsarlo. Hace poco hemos tenido uno y el Ministerio de la Mujer recibió alrededor de $600,000 de la cooperación internacional para poder elaborar este proyecto de ley. Entonces, claramente tienen intereses muy, muy potentes para poder meterse en la familia, ¿no? Claro. Lo que yo decía era, o sea, yo planteaba como a favor de la familia es obligada a cumplir roles que no, por ejemplo, lo hemos visto en el 2020, la familia tiene que inventarse sus sistemas económicos. O sea, es muy loable que hayan familias empresariales, ¿no? O sea, el Perú está muy marcado por la familia, por la empresa familiar. Así es. El emprendedor normalmente trabaja con la familia, ¿no? El que atiende en el puesto es gente, o sea, son varias personas vinculadas a la familia. Nuestra economía es muy familiar, ¿no? Y realmente yo me saco el sombrero. Por mi casa hay un mercado, hablando de todo un poco, hay una señora que a veces nos trae sándwiches los sábados y su hijo tiene síndrome de Down, creo, y se llama Luis. Entonces, pero la señora lo hace chambear. Mira qué sabiduría. Y cómo las mujeres son a veces las mejores que ministras de todo en su casa, ¿no? Porque claro, ella hace que el chico Luis, la bebida, Luis, tráete el pan, o sea, lo pone a chambear, no está pobrecito, tengo que mantenerlo, le da su lugar al chico y el chico en lo que puede hace. Por eso la familia es un almácigo, es una primera escuela, y en fin, es tantas cosas que... ¿no? O sea, la familia es el lugar donde te aman por ser, no por hacer. Así es. Y es el lugar donde se te reconoce la dignidad inherente de todo ser humano, porque en la familia se quiere a todos, ¿no? Normalmente. Y claro, cuando hay el más débil o el que tiene algún tipo de condición, la familia es la que siempre, los miembros de la familia se unen de alguna manera para poder asistirlo. Igual cuando se pasa una enfermedad, ¿no? O un momento difícil, la familia cumple ese rol, que yo no lo diría, o sea, yo no le pondría el término que está obligada, porque cuando tú usas el término está obligado es como que alguien arriba te obliga a. Ya. La familia, creo que por su naturaleza y porque existe lo que es el vínculo filial, que eso es algo irreemplazable, No, o sea, la eso sangre y lo filial es muy fuerte. El vínculo filial hace que nazca este don de servicio o ¿no? Querer servir, que está basado en algo que el Estado nunca te va a poder dar, que es el amor, el afecto, el respeto y todo eso. No, claro. Ahora, ¿será por eso, por lo que tú dices, que se quieren, en términos así coloquiales, por eso será que se quieren bajar a la familia para que no quede huella de cualquier posibilidad de rebrote de vida humana afectiva? Porque, y lo hemos visto ahora con esto del 2020, cuando ya no queda nada, la familia es un refugio y es un recargar de baterías humanas, antropológicas. No sé si la familia, según mi punto de vista, está atacada actualmente porque es el eslabón entre el pasado y el futuro. También. Es el lugar que se transmiten valores. Es el lugar en el que se transmite el amor a Dios, el amor a la patria, ¿no? El amor a todo aquello que también nos identifica como cultura. Y hoy hay que ser poco abierto a la realidad, no darse cuenta que si viene una corriente, o sea, estamos viviendo una corriente ideológica que más bien busca cambiar estos valores, reemplazarlos, deconstruirlos para construir una nueva cultura basada en el género, basada en el ciudadano global,
basada en la gobernanza mundial, basado en precisamente todos estos espacios que se están impulsando que requieren como prerequisito que no hayan raíces. Claro. ¿No? Que nadie crea en Dios, que nadie tenga donde quedarse porque su familia no es importante, que sino un ciudadano global. Si no es una persona que no tiene un arraigo a su familia, a su patria, a sus valores. O sea, lo que nos pasa a nosotros los peruanos, los que tenemos algún tipo de familiar fuera, a mí me pasa con mi hermano, por ejemplo, ¿no? Ya. Vive hace, no sé, más de 20, 30 años fuera, y llega y todos nos desvivimos porque cada día coma algún tipo de comida Claro, peruana, porque es una, sí. o sea, tiene arraigo a cómo fue educado, ¿no? A sus raíces. Claro, la tierra jala, la patria jala, pues, ¿no? Entonces, cuando viene es fiesta. Eso a mí me pasa también con mis hermanos que viven afuera. O sea, la familia es la familia. Yo tengo ese modestísimo lema, ¿no? Que no debe ser mío. Pero la familia es la familia y por eso me interesa hablar contigo sobre estos temas, porque muchas veces se deja de lado a dicha institución y nos vamos a cosas, digamos, de la superficie, ¿no? Yo quisiera saber, por ejemplo, ustedes qué están en Origen, qué están estudiando actualmente sobre la familia o sobre algún tema relacionado con ella, ¿no? No tiene que ser solamente la Bueno, nosotros en Origen ahorita estamos centrados sobre todo, por ejemplo, en lo que es la Agenda 2030 Ya. y en cómo se está implementando en el Perú. Porque normalmente lo que suele suceder es que hay, y está bien, hay mucho documento, texto, comentarios sobre lo que es la Agenda 2030, pero nosotros hemos querido dar un paso más allá y demostrar mediante su implementación, con un ejemplo concreto que es nuestro Perú, cómo es que realmente esta agenda va por mayor gobernanza, quitarnos soberanía, mayor poder económico, etcétera, ¿no? Ahora estamos también investigando sobre lo que se viene en esto, como te comentaba, la cumbre del futuro. También ¿no? Creo que, si no me equivoco, empieza el 21 de septiembre, esta cumbre. Unos días previos va la sociedad civil, ¿no? Y de ahí ya se juntan los representantes de los Estados miembros para ya poder sacar este pacto para el futuro, que también tiene como anexos el Pacto Digital Universal, que es muy interesante comentarlo. ¿Me puedes contar sobre eso después? Sí, claro, y el claro. pacto, y también el Pacto para las Generaciones Futuras, o la Declaración de las Generaciones Futuras, ¿no? ¿Qué es el pacto, perdón, si no te estoy digital universal o global? Ahorita no tengo el término muy... Digital, ya me pica por ahí. O sea, han hecho un documento que quieren anexar a este Cumbre para el Futuro, este Pacto para el Futuro, mejor dicho, que este Pacto para el Futuro es una nueva agenda. Es la nueva agenda para repotenciar la Agenda 2030. Claro. Que como no ha funcionado la Agenda 2030, que estamos a 6 años de que se tendría que haber acabado el hambre en el mundo, la pobreza, etcétera, están haciendo este Pacto para el Futuro para impulsarlo. ¿Qué tiene este Pacto para el Futuro? A grandes rasgos, a grandes líneas. Piden más plata y más poder, ¿no? Más gobernanza y más plata. Y le están anexando algo que se llama esto del Pacto Digital Global, que básicamente es regular el manejo de la información a través de los medios digitales. Y eso, ojo, no viene solo, no es que de la nada ha salido este pacto digital. Hay que ver un poco más, o sea, retroceder un poquito y hay que entender que desde hace tiempo ya los organismos internacionales, la ONU, la OEA y tal, van por una regulación de lo que se dice, porque según ellos se está desinformando, hay mucha desinformación y en aras de la verdad hay que censurar, no usan ese término evidentemente, claro, pero hay que callar a los que desinforman y no dicen la verdad. Entonces, claro, ahí tú dices, bueno, ¿y quién va a determinar quién dice la verdad o qué es verdad y qué es mentira? Evidentemente, los burócratas de los organismos internacionales. Hace tiempo están con eso. Es más, recordemos que hace unos días Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, de Facebook, o sea, el de Facebook, Instagram y WhatsApp, reconoció que
no publicó o no permitió poner Sí, lo del no, 2020. claro, cierta información que tiene que ver, que tenía que ver con la pandemia y también con las elecciones. Pero bueno, y este pacto digital global va en esa línea y además la ONU pide que por el bien de la humanidad, porque siempre la ONU se presenta así, mesiánica, ¿no? Claro. Frente al apocalipsis llega el Mesías. Frente a esto que está pasando, es muy bueno que nosotros, la ONU, tengamos acceso a todos los datos de los ciudadanos del mundo para nosotros poder velar por ellos y también usarlos para transmitir información que ayude a salvar a la humanidad. Eso es básicamente. No quiero ser, ¿cómo diríamos?, irreverente, pero la ONU se está arrogando un poco el papel de los nuevos curas históricos, o sea, el nuevo clero, entre comillas, lo que estoy diciendo, ¿ah? Pero es el nuevo clero que va a imponer una nueva, Inquisición. Si tú estás pecando, ¿no? Tienes que decir la verdad. Claro, son la nueva moral. O sea, la Agenda 2030 es el de, lo que no es decálogo, porque son 17 objetivos, pero es el nuevo lista o sea, ellos son los jueces de la moralidad. Así es. Y dentro de todo eso, si tú no te adhieres a esta nueva moral, inmediatamente eres catalogado de antiderechos. Claro, entonces, eres hereje, pues. Pero ese es el primer paso. Es decir, ok, yo pongo una lista de reglas morales, ¿no? Que vendrían a ser los objetivos. ¿Ya? Luego identifico a la gente que no está de acuerdo. Ahorita estamos si no te dicen, oye, tú Luis eres un antiderecho, ya sales de acá y te vas a tu casa y no pasa nada. Pero si ellos siguen avanzando, después van a decir, Luis ya no puede tener su programa. No, claro. ¿Por qué? Porque él está desinformando. Y luego, cuando tú digas, no, hoy un ratito, yo tengo libertad de expresión, voy a hablar, como ya está normado, estás cometiendo un delito. Entonces te condeno, te meto a la cárcel y no me sorprendería que también terminen haciendo pues campos de concentración para gente que no opina como ellos, porque eso es lo que dice o lo que ha pasado en la historia con todos estos totalitarismos que hemos visto, ¿no? Se repite cíclicamente. No, aparte es un modelo. Es un modelo. Ya estamos llegando al punto de regular. El otro día, ayer, si no me equivoco, hace 4 días más o menos, Agustín Laje salió hablando en la OEA sobre este tema, diciendo que no pueden regular la libertad de expresión, entre comillas, diciendo que esto es amparado en que la gente tiene derecho a la verdad. ¿Quién dice que es la verdad? O sea, sabemos perfectamente, entre comillas, cómo se maneja la verdad en la era de la posverdad. ¿De qué estamos hablando? Pero eso está, y la gente tiene que darse cuenta que está pasando y que no son conspiranoias. Están los documentos, yo los leo. Claro. Existen. No, eso de la tesis ¿cómo es conspiranoicia? Ese es un poco el parachoque que ellos se curan en salud, ¿no? Esos son conspiranoicos. La conspiración antihumana sí existe, ya está en el poder, eso es mi parecer, ¿no? O sea, todo esto que tú me cuentas de los pactos y esto, son instrumentos de la conspiración que se ha tejido, conspiración revolucionaria antihumana, tenemos que ver cómo hacemos para, digamos, librarnos de esto. ¿Y qué sabes tú? ¿El Perú va a firmar, no va a firmar? ¿Qué es? O sea, el Perú está firmando todo lo de la ONU. O sea, el Perú ha firmado, en los últimos años, en el 2021 ha firmado el marco de cooperación con la ONU, que rige del 2022 al 2026, ha presentado el Informe Nacional Voluntario en abril de este año, si no me equivoco, y además el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional que ha hecho el CEPLAN, para que nos va a regir en los próximos 25 años, es dicho por el mismo presidente del CEPLAN, es 80% Agenda 2030. Entonces, si me preguntas, el Perú ya está totalmente entregado, pero lo que más me llama la atención es que parecería que a nadie le importa. Es como ya está bien, ¿no? No pasa nada, porque como no me afecta en la sala de mi casa, no hay problema. Y además, hay empresarios en el Perú que no sé si ingenuamente o por qué, siguen apostando por pertenecer a plataformas que les dan estas medallitas, ¿no? de la Agenda 2030, y que luego con estas certificaciones acceden a mejores préstamos, a bonos, qué sé yo,
Pero lo que no se están dando cuenta es que están alimentando un sistema marxista que luego va a ir por ellos, porque ya yo pedí una información al CEPLAN, ¿no? Al que ha hecho el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que me diga qué ONGs han consultado para hacer el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, y me mandó la lista. Muchas ONGs que tienen que ver con niños y discapacidad, inclusión, pero el otro grupo que no pertenece a ese tipo de ONG son todas antimineras, antiindustria extractiva. Entonces yo digo, no entiendo. Y han hecho un plan estratégico de desarrollo nacional de la Agenda 2030, consultando a estas ONGs, y van los empresarios de industrias mineras, petroleras y qué sé yo, y pagan o alimentan este sistema perteneciendo a estas plataformas que, como repito, luego van a ir por ellos, ¿no? Te escuché hablar de eso y me quedó justamente el interés por empaparme más al respecto, porque es paradójico, ¿no? Pero yo soy a veces suspicaz, no nada de ser por gusto. Estamos a puertas de la reunión de la PEC y tú me dices que hay empresarios acá que se están poniendo no solo la soga, sino que están poniendo el cuello para que otros le pongan la soga. ¿Cómo lo interpretas tú políticamente esto? Es realmente increíble, ¿no? Mira, he escuchado de todo, porque ya vengo hace un par de meses repitiéndolo. He escuchado de todo. Mira, he escuchado desde gente que dice, no es así, porque yo escojo qué objetivos de desarrollo sostenible promuevo. Eso es mentira. ¿Por qué? Todo es un todo. Porque la misma resolución que en el 2015 lanza la Agenda 2030 y todos los documentos dice que es integral, o todo o nada. Claro. No es un buffet que yo pueda escoger este plato como, ese no. Es combo, los 17 objetivos. Entonces, cuando tú promueves uno, estás impulsando los otros 16. A mí me llama la atención, ¿por qué? Porque me he juntado a veces con empresarios que me dicen, mira, yo estoy perfecto en lo que es la emisión de carbono. Yo no entiendo muy bien los términos todavía del cambio climático y de la contaminación, pero esto del género no me lo compro por nada. Entonces, claro, yo le digo, bueno, cuando tú te compras lo del carbono y lo de la contaminación, estás impulsando la misma agenda que busca transversalizar el género en el mundo y en los 17 objetivos. ¿Por qué? Porque la ONU, con todas sus agencias, fondos y programas, en todos los documentos, dicen abiertamente que el género es un prerequisito para poder alcanzar los otros 16 objetivos. Lo curioso es que este encuentro de la ONU, del pacto, se da en el mes de la familia. Por eso que yo pensé en familia, ¿no? Y bueno, no me dio el tema, pero todo esto va a repercutir en la mamá, el papá, en los niños. De todas maneras repercute en la familia, pero quería terminar lo anterior que te decía. Hay empresarios que dicen eso. Otros empresarios que te dicen, explícame, le explicas, y me dice, no tenía ni la más mínima idea. O sea, y otros empresarios que no te buscan ni dicen porque me imagino que ya suman y restan y dicen, bueno, me trae más beneficios poder adherirme a este tipo de plataformas, certificaciones, porque el banco tal me da un préstamo para desarrollo con una mejor tasa de interés, etcétera. Y al final hay mucha gente que duerme tranquila con que su número final esté en azul. Por ahora. Pero eso es problema de cada conciencia. Yo simplemente digo, acá estamos para dar la información, y nuevamente invito a cualquier empresario que esté interesado en conocer más sobre este tema, que me busque, porque encantada de la vida les mostramos cómo funciona este mecanismo, ¿no? ¿Cuál es tu enlace? No es por nada, todavía no estamos Pueden escribirnos a secretaría@origen.org.pe. Ahora, el panorama es incierto, porque si los empresarios, vamos a decirlo así, o pecan de cándidos, o no conocen, o son muy inocentes, yo no sé qué va a pasar con la empresa en el Perú en un futuro, ¿no? O sea, a mí lo que me llama la atención es que paguen o participen o alimenten o sean parte, como digo, de un sistema que tiene como asesores, por ejemplo, para elaborar el plan de desarrollo, ¿no?, estratégico nacional, en el cual
esta parte es interesante, Luis. Sí, sí, ¿Por sí, qué? sí, Porque dale, dale. o sea, es otra cosa que pasa, ¿no? Te dicen, ese plan no sirve para nada. Nadie lo sigue, nadie lo quiere. Es más, yo he escrito hace 2 días, o hace 4 días, al presidente del CEPLAN, el señor Peirano, para que me dé una reunión, no sé si le ha llegado el spam, voy a volverle a escribir, para que me explique, porque como yo estoy haciendo una investigación, creo yo, seria, quiero tener la versión del CEPLAN, hasta qué punto es vinculante el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. ¿Por qué? Porque tú tienes un organismo, que es un órgano rector, que es el CEPLAN, que hace un Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Este organismo nos cuesta 17 millones de soles al año. Hace el plan en el cual se aboca 7 años. ¿Te guste o no el plan? Digamos que el plan nos encanta. O sea, tú no puedes tener el resto del Perú diciendo, este plan no sirve para nada, no lo voy a tomar en cuenta, porque si es así, ¿para qué tenemos el CEPLAN? Claro. ¿Ok? Entonces, esa es la primera falta desde mi punto de vista, porque tú dices, ok, entonces que tenemos una organización que es un payaso. Entonces, Claro. ya, si en caso sí sea vinculante, porque sería lo serio en un país que se pasa 7 años haciendo un plan de desarrollo que sea vinculante, vincula, valga la redundancia, a la generación de normas, ¿no? De planes de desarrollo, de programas de desarrollo, y todo eso, a su vez, si el país tiene una normativa que está alineada a sus planes estratégicos, que sería lo lógico, quien opera privadamente dentro de ese país, evidentemente, va a estar de alguna manera sujeto a esta normativa que a su vez comulga con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Entonces, tú tienes un Plan Estratégico de Desarrollo Nacional que está elaborado por consultas, está elaborado con consultas a ONGs que van en contra de tu sector, ¿no? De cómo funciona el sector de tu empresa, y tú a tu vez perteneces a plataformas que se adhieren a las ODS y pagas y te dan tu certificación, estás alimentando al monstruo. Claro, Estás claro, alimentando al monstruo y tienes que darte cuenta. Y eso desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista ético y moral, eso ya dependerá de cada conciencia. Pero para mí, que tú alimentes un monstruo o un sistema, por ponerle otro término, que va por los niños, con el enfoque género, con la educación sexual integral, con la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, porque eso es la Agenda 2030 explícitamente, Claro, no me lo estoy inventando. No. Hemos visto lo que está pasando en Chile, que le quieren quitar la patria potestad a los padres para hormonizar a sus niños, para que reciban educación adoctrinante. O sea, si tú, por tener una mejor tasa de interés o un bono, te compras eso ya es problema de cada quien. Yo diría, perdona yo ahí sí diría que no es tanto problema de cada quien, porque están atentando contra el orden natural y la ética no es relativista, pienso yo. Para mí no es la ética relativista, pero lo que trato de decir es que ni siquiera en este caso te conviene económicamente o financieramente, perdón si no uso los términos porque yo no soy ni economista, ni administradora, ni empresaria, o sea, ni siquiera es conveniente para ti financieramente, porque te estoy diciendo que estás alimentando a las ONGs que van en contra de tu industria, y tampoco estás ganando a nivel país o de valores, porque estás nuevamente sustentando un sistema que va contra la patria potestad de los padres, contra la integridad física, espiritual y emocional de los niños, y te está destruyendo un sistema de valores. Tú no puedes, si dices que eres un empresario, que buscas la integridad del país, que el país sea sostenible, etcétera, tienes que por lo menos saber qué estás nutriendo. Apelo a tu capacidad de observador, hablando del mismo tema, porque a mí me interesa este tema mucho. Estamos viendo el tole-tole y los choques entre los poderes de nuestro Estado, hablamos del Perú. ¿No tendrá esto que ver con ya la presencia de la gobernanza y el desbarajuste que hay entre nosotros, como preparando el caldo de cultivo para que no sé cuándo, pero en algún momento la gente comience a decir, mejor que vengan a gobernarnos de afuera? Totalmente. Es que eso es algo con lo cual la ONU cuenta. La ONU
también, nuevamente, esto lo dicen explícitamente, por eso yo sé que a nadie le interesa leer los documentos de la ONU, yo los leo, entonces les transmito, digamos, lo que dice. No, está bien. Dice explícitamente que los países no están logrando impulsar los objetivos que para ellos supuestamente son los acordados en el mundo, que son las prioridades en las cuales tienen que trabajar los países. Y como son tan ineficientes, más bien denme un porcentaje de su PBI para que yo, ONU, les maneje sus programas de desarrollo. Y lo estamos haciendo. O sea, hoy en el Perú, el PNUD, que es el programa de desarrollo de la ONU, recibe dinero desde el Estado, de la PCM, por ejemplo, para que ellos la administren y le entreguen a los ejecutores de programas de desarrollo. Y en ese proceso de traslado del dinero, el PNUD se lleva un porcentaje. La ONU, Luis, la ONU, solo la Secretaría General, no estoy hablando de ninguna agencia, fondo ni programa, o sea, no es UNICEF, cada una de esas viven de su propia donación. El presupuesto de la ONU anual es de 3.590 millones de dólares. Para burocracia. Nada más. ¿Por qué? Porque no incluye tampoco dinero para las ayudas sociales. Eso piden plata aparte. Es solo para poder sostener la Secretaría General, o sea, la ONU, sus funcionarios, sus edificios, sus autos y sus viajes. Por eso es que si tú tienes esa cantidad de dinero, ¿qué hacen? Documento tras documento, tras documento, tras documento. Ninguno de esos 3.590 y pico millones de dólares se va en darle una casa a un niño de África, al Perú. Nada. ¿Y de qué vive la ONU? O sea, ¿de dónde vienen esos 3.590 millones? De nosotros, pues. De la cooperación, de la colaboración de los Estados miembros. Estados Unidos hoy le da el 22%. Entonces, evidentemente, ellos tienen un buen estilo de vida, porque una organización que tenga, te estoy hablando de 3.590 millones, te lo repito y lo recontrarrepito. 3.500. ¿Qué haríamos en el Perú con 3.590 millones de dólares al año? ¿Qué no haríamos si no lo robáramos, digamos, si lo pudiéramos ejecutar? Entonces, la ONU, además, ahorita está trabajando una convención marco para hacer un sistema de tributación universal, donde quieren gravar a las grandes empresas y a las personas de alto patrimonio para que paguen más impuestos y de esos impuestos un porcentaje mayor vaya a la ONU para que ellos puedan dárselo a países en vías de desarrollo para impulsar la Agenda 2030. A mí me causa gracia. ¿Por qué? Porque hay que ser bien ignorante o ingenuo para decir que el señor de alto patrimonio o de la empresa transnacional va a decir, ya, voy a pagar un porcentaje más yo de mi bolsillo. ¿A quién le va a trasladar ese aumento? Claro. Al ciudadano. Mira lo que ha pasado en el Perú. Hay que ponerle impuestos a Netflix, a no sé qué tanta plataforma de streaming. Ya. Al día siguiente, ¿qué pasó? Nos subieron la cuota a todos. ¿Tú crees que Netflix va a dejar de ganar un sol? No, pues ni hablar. Entonces, claro, te dicen, sí, hay que grabar. ¿A quién graban? A los usuarios, al ciudadano. Eso es demagogia global socialista, lo que yo denomino. Es lo que vengo diciendo. Están alimentando un sistema marxista. Un sistema donde dicen abiertamente, Luis, el secretario general de la ONU, dijo en el 2022, si no me equivoco, que prácticamente los empresarios los grandes empresarios son unos delincuentes. Se le salió lo dijo. Se le salió el yonja. No me acuerdo el término ahorita que usó, pero que eran unos degenerados. Lo dijo. Y por lo tanto, esos degenerados, estos delincuentes, no me acuerdo del término, tienen que pagar más impuestos para los más pobres. Preguntemos cuánto gana el señor Antonio Guterres. Claro. ¿Cuál es el modelo de auto que maneja? ¿Cuántos choferes tiene? ¿Cómo es su casa? Entonces, realmente hay que ser bien ingenuo, repito, por no usar otro término, para pensar que la ONU está buscando realmente el bien de los más pobres.
los únicos que ahí salen de la pobreza son los funcionarios de la ONU. Yo voy a decir algo que va a sonar políticamente inadecuado. No me gusta usar el término correcto o incorrecto. Voy a decir algo que no va a caer simpático. Hay empresarios o hay actitudes empresariales, para hablar más en abstracto, que realmente son despreciables. Yo no creo que un empresario que se ha hecho millonario se haya hecho millonario chupándose el dedo. O sea, algo tiene que haber debajo de toda la alfombra, porque el globalismo avanza con fuerza. Y lo que me extraña, me gustaría oír tu comentario al respecto, ya que ustedes están en origen, tiene que ver con lo cultural, ¿por qué no hay una narrativa en contra de todo? O si la hay, ¿por qué no ha cuajado como discurso popular? Primero, yo no estoy de acuerdo contigo en que todos los empresarios que han hecho plata tienen que ser ladrones. No todos, no hablaba No, eso sí yo no estoy de acuerdo. Digo, hay muchísimos, yo conozco muchísimos empresarios de todo nivel, digamos, económico, que son gente muy proba y que sí les preocupa estos temas. Que sí eso sí te lo firmo con sangre. Lo segundo, ¿por qué no hay una narrativa? Cada vez hay más narrativa a favor de lo que tú y yo estamos conversando. Por eso es que la quieren censurar. Porque lo que ha cambiado en los últimos 20 años es que hasta hace 20 años el monopolio de la información los tenían los medios de comunicación tradicionales y por tanto las personas que manejaban estos medios. Hoy, gracias a las redes sociales y estas plataformas, tú tienes un programa, yo tengo mi canal de YouTube y muchísima gente, o sea, con mucho más alcance, que puede pensar como nosotros o similarmente, o de manera similar, tiene también sus canales. Entonces, para la ONU y para la UE, para los organismos internacionales, nosotros estamos desinformando y por tanto hay que regular a estas plataformas. Sí, te entiendo. Entonces, yo sí soy optimista. Yo creo que cada vez hay más gente que está dándose cuenta que efectivamente el progresismo está avanzando, que vienen por su casa, por sus hijos, por su empresa, y cada vez más gente te dice, oye, hay que hacer esto así, súper entusiasta, lo cual me da mucho gusto, y creo que es una buena señal de que independientemente cuáles sean las motivaciones que mueven a estas personas, porque cada uno a ti te puede mover tu familia, tu trabajo, tus hijos. Claro. Independientemente a eso, lo importante es que se están moviendo, ¿no? Lo que yo quería explicarte, yo no soy antiempresario, o sea, tú me conoces, ¿no? Pero, sí, claro. No es que yo sea antiempresario, lo que yo digo es, hay empresarios muy buenos, y por ejemplo, hay empresarios sufridos como el señor dueño de X que dice, no, mi hijo se murió, tú sabes, me refiero al señor que su hijo lo metieron a la... Elon Musk. Ya, ahí está. No, hay empresarios ante los que yo me saco el sombrero. Lo que quiero decir es, ningún ingenuo, porque para ser empresario no tienes que ser malo para no ser ingenuo, a eso me refiero. O sea, cuando digo, un tipo que se chupa el dedo y dice, ay, qué bueno es mi competidor, no, pues uno tiene que estar mosca. Y ahí entendí, lo que tú has querido decir es que nadie que tenga éxito es un tonto para no tener la capacidad de darse cuenta de lo que está pasando. Ahí me entendiste perfectamente. Sí. A eso voy. Entonces, pues, por eso algo hay, ¿no? Y por eso yo te preguntaba, ¿cómo es esto de la...? Ahora, yo sí veo que hay trabajo. Uno puede estar o no con tal o cual autor. Cuando uno cita a un autor porque vale la pena, lo citas no porque eres su hincha, sino porque su información pesa. Y tenemos autores acá y afuera cuya información es valiosa. Te contaba yo, y lo voy a mencionar, estaba leyendo, que tú lo conoces, Agustín Laje, bueno, a Márquez también lo leo, entre otros, y sí, dan información, no solo que pesa, sino que te dice, mira, esto, pero te van salpicando de sugerencias, no sé si a ti te pasa, tú vas leyendo y dices, esto también, aunque no te lo digan. Muchas referencias. Sí, te dan referencias, así que es una delicia. Sí. Pero esto, ¿cuándo va a llegar cuándo se va a convertir en un discurso emocional? Ese es un tema que voy a comenzar a trabajar. ¿Cuándo se convertirá en discurso emocionalmente popular? O sea, tenemos que pasar la barrera del gabinete, de los amigos, ¡ay, qué bien escribe Agustín! No, o sea, ¿cuándo un político va a tomar este tipo de línea de ideas? No digo necesariamente de tal o cual, pero
¿Cuándo va a haber un discurso de respuesta ante todo lo que estamos hablando acá? Mira, creo que hemos pasado un par de décadas por lo menos en los cuales lo tecnócrata es lo que ha primado. Entonces, claro, no por ejemplo, las universidades, ¿no? ¿Cuál era la publicidad de las universidades? No pierdas el tiempo en estudios generales. Anda de frente a estudiar lo que te va a servir. O sea, ¿de qué te sirve estudiar historia, filosofía, teología, lo que fuera? Anda de frente, si vas a ser ingeniero, a aprender a construir puentes. Esto nos está pasando una factura muy grande porque tenemos personas que no están formadas. No hay humanidades. Humanidades. Entonces, eso ya nos está pasando factura. Y creo que como todo en la historia, el péndulo regresa y necesitamos chicos que hoy sí les interese formarse. ¿Y para qué? Para que cuando el día de mañana tomen algún puesto público, sean gente que no solamente sea tecnócrata, sino que también tenga formación política. Y la formación política, cosa que lo que te trata de decir, no lo vemos hoy, o sea, nuestros políticos, o sea, no sé, hace 40 años o 50 años, tú podrías estar de acuerdo o no con un político, pero tenías un debate, pues no sé, entre Luis Alberto Sánchez, claro, o sea, tenía gente que por lo menos hasta escribía libros, no solamente los leía, escribía. Ahora ojalá y leyeran. No te estoy pidiendo que escriban, que lean. No, claro. Bueno, entonces, ¿cuándo regresará? No lo sé, dependerá de cada quien querer tener una formación humanista básica, por lo menos. ¿Por qué? Porque sí es importantísimo tener esta formación para luego entender qué es lo que yo tengo que buscar y trabajar por cuando llegue a un puesto público. Si no, me voy a quedar en lo técnico. Y no todo es técnico, sí, ayuda mucho la estadística y tal, pero ¿de qué me sirve a mí la estadística si no tengo claro cómo debe ser el impacto de mis programas o de mis acciones para hacer una sociedad mejor? Porque si yo solamente me baso en la estadística, yo puedo decir, mira, la mayoría quiere que ponga, me estoy inventando, pero para ridiculizar un poco, ¿no? La mayoría quiere que en lugar de poner un colegio, como suele suceder aquí, ponga una estatua o un estadio para 40.000 personas en un pueblo de 3.000, ¿no? Y bueno, se lo ponen. Y fíjate, qué bajo es todo esto, o sea, lo que tú estás refiriendo, para eso, ¿sabes qué dicen? Es que la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Cómo hasta en eso? O sea, hacen todo hay hablo de la masa, una masolatría interesada, demagógica, para hacer lo que les dé la gana con tal de desviar recursos y, como tú dices, alimentar a, ¿cómo diríamos ahora? Mamaderas globalistas. Es que esa es la crisis de la representación, pues, porque te dicen, sí, yo represento, pero ¿a quién realmente representa? Y ahora, por ejemplo, que se vienen las elecciones en el 2025, ¿no? 2026, ¿no? Pero ya comienza la campaña ahorita. ¿No? ¿Cuántos partidos políticos y candidatos hay? ¿A quién puede representar? O sea, ¿qué capacidad representativa puede haber en un candidato que compite contra otros 40? No, y peor, Juliana, y te lo escuché el otro día, también yo soy tu seguidor. Gracias, Luis. Ya saben, amigos, visiten Origen. Al final te va a dar tu cherry, no os preocupéis. Te decía, tú decías algo que me habla, yo no escucho a nuestros de ninguna línea, a nuestros amigos también, porque tú también lo debes tener. Yo no escucho a nuestros amigos políticos hablar de esas cosas que tú y yo estamos hablando ahora. Y esto es fundamental. Voy a llegar al gobierno con quién estoy, con el pacto de no sé qué o con mi propio plan de gobierno para servir a mi patria. Es que esa es una pregunta muy interesante que yo vengo haciendo. ¿Para qué se matan haciendo planes de gobierno si ya tienen el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional con la Agenda 2030? ¿No? Y sí, estoy haciendo mi plan de gobierno, pero si quieres ser un país medianamente serio, deberías seguir tu Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Pero lo que yo escucho es, no, eso no sirve para nada. Entonces, ¿por qué tenemos un CEPLAN? Yo dejo las preguntas ahí, porque sí, a mí sí me gustaría responderlas, porque si estamos caminando a tratar de hacer cada vez menos chichas y más formales, tenemos que comenzar a entender por qué existe cada organización y si no está funcionando, pues no seguir alimentando el monstruo burocrático, ¿no? Ahora, pues la gente está que se jala el pelo porque han dicho que van a fusionar ministerios, ¿no? Y claro, ya cada uno está viendo qué está perdiendo de esta chacra, ¿no? Claro. Entonces hay mucho
que mirar y no creo que se solucione ni en 10 años, la verdad. No, pues por eso yo... Porque mira, repito, yo sintonizo tal o cual político, no me habla de estas cosas que el plan, no. No hablan porque... A eso voy, pues. Porque, a ver, primero que no hay hoy tantos, o sea, serán los menos políticos de carrera, porque eso es algo que también han destruido, Claro, ¿no? sí, no, o sea, han satanizado que uno tenga una carrera política. Entonces, ¿qué tienes? Una sarta de oportunistas. Sí, no políticos. No políticos que llegan, por ejemplo, al Congreso para hacer su agosto y hacer negocio, porque ya saben que en 5 años nadie, ni siquiera tienen la posibilidad de reelegirse, digamos. Ahora creo que ya, ¿no? Ya han hecho el cambio. Pero bueno, entonces satanizan el rol del servidor público. Yo estoy de acuerdo, porque tú dices, este es un caviar. Sí, gente que vive el Estado sin servir. Eso está mal, pero también necesitamos servidores públicos que quieran entregar su vida para poder, valga la redundancia, servir. Y especializarse en el servicio, ¿no? Así Especializarse. es. Entonces, a nivel más alto, necesitamos también gente. O sea, no puede ser que no podamos tener ministros decentes porque nadie quiera firmar una resolución o un decreto o lo que sea porque tienen miedo de irse presos. ¿No notas tú que están faltando, está comenzando a escasear cuadros? Así como hay invierno poblacional, hay invierno de cuadros verdaderamente Totalmente, políticos. porque no hay partidos políticos. Lo que hay son negocios. Claro. Entonces, claro, ahí volvemos a lo que hablamos hace un rato. Si no hay ideario, si no hay pensamiento, si no hay reflexión, ¿qué vas a tener? O sea, la gente pasa de un partido al otro porque va viendo en cuál me conviene, en cuál tengo mejor posición, y de ahí llegas al Congreso y formas tu propio partido político sin haber hecho ningún trabajo. Como llegas en una bancada, te juntas con 5 y formas otra. ¿Qué es eso? Frente a eso, misma llamada de estadio, atención, Origen, por favor, ¿qué están haciendo ustedes de formación política? Nosotros siempre tenemos cada cierto tiempo espacios de formación. Hace unos días estuvo acá un filósofo español dando algunas charlas a maestros, ¿Quién por fue? ejemplo, Carlos Díaz, Sí, personalista. Y en noviembre, el 30 de noviembre, si no me equivoco, perdón, es que no tengo acá la fecha, pero finales de noviembre. Me pasa si yo lo digo antes, pues. Estamos invitando a Agustín Laje a presentar en Lima y en Arequipa su nuevo libro titulado Globalismo. ¿Habla de estas cosas que estamos conversando? No he leído el libro porque sale a nivel mundial el 15 de octubre. Nosotros también, la próxima semana esta semana salimos con la venta y el libro sale a nivel mundial. Nadie va a poder tener el libro antes del 15 de octubre. Pero me imagino, porque es un libro de 600 páginas que se titula Globalismo. Debe hablar de esto y bastantes cosas más, ¿no? Claro, ¿no? Y dime una cosa, Origen, o tú, ¿cuándo sacas un librito? Bueno, acabo de sacar uno en el 5 de abril. Ese que sacaste a medias, es decir, a 4 manos, perdón, me corrijo con la gente española, ¿no? Con Neos. Sí. Y ahora estoy preparando el libro. O sea, tú sabes que estos libros son más informes, ¿no? Para que la gente se comunique, pueda tener información rápida. Estoy preparando el del Pacto para el Futuro. Pero tengo que esperar que pase pues este mes para ver qué cosas sale por ahí. Pero ya he leído los borradores. Es más, en mi canal de YouTube, porque tengo canal de YouTube, he preparado una serie sobre esta cumbre para el futuro que tiene 5 episodios previos a la cumbre. Y luego voy a hacer algunos posts para analizar lo que ha pasado en la cumbre, donde también pueden escucharlos y ahí pueden un poco empaparse de qué es lo que está haciendo la ONU con este nuevo pacto para el futuro, qué busca, ¿no? Dime, quería tocar un poco el tema que te conversé antes de salir al aire, la violencia familiar, que dicho sea de paso, Agustín también la menciona en su libro, La Nueva Izquierda, esto, ¿no? Sí. ¿Cómo ves el problema de la violencia familiar en el Perú? La violencia familiar, intrafamiliar, es un cáncer que hay que erradicar. El gran problema que tenemos es cómo se aborda el problema y cómo se proponen las soluciones. Desafortunadamente, este ámbito está en manos de un ministerio ineficiente, que es el Ministerio de la Mujer. Ya. El Ministerio de la Mujer
este año le han dado alrededor de 950 millones de dólares para operar, del cual el 90% se va exclusivamente entre planillas y bienes y servicios. ¿Cuánto por ciento, perdón? 90. 90, ¿no? 70, perdón. Ay, ay, ay. 70% entre bienes y servicios, o sea, el 54% en planilla fija y un 20% más en bienes y locadores de servicios. Y luego también se gasta, solo se gasta menos del, o sea, se gasta el 0.05% del presupuesto en ayuda. Entonces, eso es un gran problema. Y el segundo gran problema, que creo que es la madre del cordero, es que la postura ideológica del Ministerio de la Mujer es que toda violencia se debe al machismo exclusivamente. Y eso es mentira. Es parte del discursete. Entonces, todas las acciones que toman es para erradicar el machismo. Entonces, cuando tú solo buscas soluciones para una sola causa, evidentemente tus cifras van a ser como las que tiene la mujer, el Ministerio de la Mujer, que entre el año 2020 y el 2024 ha tenido un incremento de feminicidios de 40, ¿no? Entonces tú dices, oye, ojo, y feminicidios calculados como cualquier mujer asesinada, no solamente por violencia intrafamiliar. Dentro de la bolsa de feminicidios, ellos también dicen que entra, si tú, por ejemplo, me quieres robar mi celular y me matas, es feminicidio, ¿no? Pero bueno, es un problema complejo, pero nunca lo vamos a poder reducir, porque eliminar, recordemos que son 0%, nunca va a pasar, porque desafortunadamente es un mal de la humanidad, pero tiene que estar de la mano con muchas políticas multicausales, por decir, ¿no? que aborden o que enfrenten causas múltiples. Hacinamiento, por ejemplo, miseria material, claro, eso educación, pero claro, no una educación. Ellos dicen que la educación sexual integral, que no es sinónimo de educación sexual, eliminaría, nada que ver. O sea, sí hay que una educación, pero afectivo-sexual, enseñar a la gente a cómo relacionarse. Salud mental, porque no solo el machismo mata, es lo que trato de decir. Entonces, no, yo te entiendo perfecto. Entonces hay muchas causas, y otro punto que también me parece que hay mucha falencia en el Ministerio de la Mujer es que la manera en cómo recogen las cifras. Cuando tú entras, por ejemplo, a las cifras del Centro de la Mujer, Emergencia de la Mujer, Aurora, si no me equivoco, verás que, por ejemplo, tienen un gran número de víctimas del feminicidio en las cuales ni siquiera saben quiénes son, ni de qué familia provienen, ni nada. Entonces sería muy interesante que se haga algún tipo de modelo para recoger datos de, por ejemplo, de qué tipo de familia proviene la víctima, el victimario, qué educación tienen, porque así también nos va a permitir ver en qué espacios es donde se generan mayores feminicidas y mayores víctimas, ¿no? ¿Ustedes manejan una plantilla al respecto, una plantilla metodológica usan el término levantar información? No tenemos, porque esa no es nuestra especialidad, pero ya tuvimos hace unos años una reunión con un funcionario del INEI donde le trasladamos estas inquietudes, ¿no? Y de hecho sí hemos visto que sí hay preocupación, pero desafortunadamente el INEI no se da abasto, y lo que entendimos en ese momento es que ellos condensan o tratan de juntar información que viene de distintas fuentes, como por ejemplo en lo que tiene que ver con el feminicidio, ¿no? Recogen datos o estadística del Poder Judicial, de la Fiscalía, del Ministerio de la Mujer, del Ministerio Público, y la manera de recoger los datos no es uniforme. La policía lo recoge de una manera, el Poder Judicial de otra. Entonces, cuando ellos tienen que integrarlo, tienen un problema. Entonces, claro, hay que retroceder más y decir, ok, hagamos una plantilla común para todos los organismos para que el INEI pueda hacer un trabajo mejor, ¿no? Bueno, Juliana, el tiempo corre.
lamento que así sea, que el tiempo corra. No quiero despedirte sin antes pedirte la dirección de tu canal, para que vean todas estas cosas que tú muestras ahí. Tú muestras documentos, ¿verdad? Sí, yo siempre sustento. No, ya sé, pero muestras, acá está el documento. Sí, tal. siempre. A eso voy. Siempre sustento con la fuente ahí en el programa, digamos. Ya, no, por eso. Miren, la página de la Asociación Origen es origen.org.pe. Ya. Ahí mismo en la pestaña en publicaciones van a poder también bajarse información al Ya. respecto de la Agenda 2030. Hay libros que son de libre disponibilidad y también van a ¿Cómo poder... cuáles? El de la Agenda 2030 Ya. y el del informe sobre el segundo borrador del Pacto para el Futuro. Ok. También van a poder ver los demás libros que tenemos. Y de luego en mis redes sociales, con mi nombre, Juliana Ya. Caxia, normalmente están todas mis redes y mi canal de YouTube. Ok, Juliana, muchas gracias. Gracias, Luis. Y con ustedes, amigos, será hasta el próximo lunes, sin límites, por Canal B. Chao.